que está hablando con alguien, pero está pensando en lo que dejé de hacer. Que estoy pensando en aquello, pero tengo un complejo de culpa. Pero estoy de viaje en Nueva York viendo en Disney, pero estoy pensando en lo que dejé de hacer acá. Porque tiene una personalidad fragmentada. No hay integridad para un gozo perpetuo como Dios nos llama a hacer. Y es eso. Entonces, la persona, como está inconsciente de esta realidad, nunca la ha trabajado, y las iglesias no se dedican a trabajar esta parte de sanidad interior, pues la persona sigue fragmentada en su problema y la conducta que presenta en su vida es una conducta disociativa. Es una conducta selectiva. El ser selectivo es disociativo. ¿Por qué? Porque a este sí, a aquel no, a aquella sí, a aquella no, a este otro sí, a aquel no. Eso es disociativo. Tenemos que ser íntegros completos y unirnos todos como una familia. Pero la personalidad fragmentada, debido a este pasado no trabajado, lo que hace es disociativo, selectivo, y de Dios no proviene eso. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Me vas viendo? Proverbios 28:13 dice de esta manera. Proverbios 28:13. Mira lo que dice el 28:13. Dice de esta manera. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que el que encubre su pecado no prosperará, significa que si esa transgresión de tu vida que te ha hecho daño, tú no la traes a la luz, no la libertas, entonces eso sigue trabajando en tu vida y lo que hace es que fragmenta tu pensamiento, fragmenta tu personalidad y produce una inestabilidad emocional. Esa inestabilidad emocional es producto de la fragmentación de la personalidad de la persona. No puede tener pensamientos congruentes. Mire, ¿cuántas personas hay que empiezan a hacer las cosas y todo se les queda a mitad? Todo lo que empieza, nada termina. Yo he visto mucho. ¿Cuántas personas yo he visto que empiezan en carreras profesionales, estudian un año, año y medio, 2 y nunca terminan? Empiezan a construir una casa y nunca la terminan. Empiezan a tratar de formalizar un hogar y terminan divorciados. Se casan 20 veces y la misma historia. Eso es típico. ¿Por qué? Porque tienen una personalidad fragmentada que no le permite integrarse en una realidad sustancial de estilo de vida correcto. Y eso es bien típico en la sociedad. ¿Por qué? Porque nadie trabaja sanidad interior con la gente. Y hay que trabajarlo. Somos un cuerpo, somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y tenemos que sanarlo almáticamente para poder estar estable. Número 2, hay que entender la necesidad de perdonar. Es algo muy importante. Mire, muchos cristianos son atormentados por el enemigo por las heridas del pasado. Eso lo conocemos. Por su falta de perdón a quienes causaron heridas. La falta de perdón le da al enemigo una puerta abierta para que él se mueva oprimiendo y atormentando la parte del alma de la persona. La gente no se da cuenta que muchas veces el tormento viene a la persona en forma de culpa, en forma de ansiedad, en forma de depresiones, en forma de frustraciones. A veces se sabotean su propia persona y su propia personalidad porque es un estilo de que el enemigo lo atormenta espiritualmente, trayéndole pensamientos obstructivos, pensamientos dañinos y pensamientos que lo disocian de la verdad de Cristo. Cuando un cristiano camina sin perdonar, escuche esto bien, el enemigo, Satanás, no lo respeta y utiliza esto contra él. ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a perdonar. Si no somos perdonadores, tampoco recibiremos el perdón de Jesús. Por lo tanto, tenemos que aprender a perdonar y ser una iniciativa voluntaria de nuestro ser, perdonar al enemigo, para que sean perdonadas todas vuestras transgresiones. Dice la palabra, ¿verdad? Cuando el individuo experimenta una herida, generalmente esta experiencia está relacionada con una persona e individuo al sentirse incapacitado de vengarse, opta por otras palabras, de no perdonar. O sea, cuando la persona se siente que no se puede vengar, porque la venganza no es de Dios. La palabra dice, mía es la venganza, mía es la justicia, yo pagaré. Cuando usted deposita el coraje ante Dios, para que Él haga la justicia, entonces Dios empieza a obrar. Pero si usted toma la acción voluntaria de vengarse, de tomar acción contra esa persona,
de hacerla entender que yo tengo razón por encima de, pues entonces ya Dios no está en el asunto y Dios hace así, cuando tú termines yo brego contigo. ¿Y qué va a pasar? Que esa persona no va a trabajar ese ser interior del perdón y no es galardonador de lo que Dios le quiere dar. ¿Qué va a pasar? Esa persona va a pasar de ansiedades, de miedo, de frustraciones, de diferentes cambios emocionales, porque el perdón no está en su corazón. Leámosla en Primera de Juan. Búscame Primera de Juan, Wanda, ahí. 1:7. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. ¿Lo tienes ahí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese versículo habla solo. Si estamos en luz, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, obligatoriamente nosotros tenemos comunicación los unos con los otros, porque hemos podido entender y ver y saber lo que Jesús sabe, entiende y ve. Que no es lo que normalmente el hombre ve. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces tenemos la revelación del Padre a nuestro ser. Y si tenemos la revelación del Padre a nuestro ser, tenemos la luz de Él para poder entender y ver las tinieblas que hay en el otro. Por eso cuando yo le digo, mira, entiende que esta guerra no es contra la persona, sino contra lo que opera en la persona. Y entonces puedes entender que realmente lo que opera en la persona es lo que te está haciendo daño a tu ser, que no viene de parte de Dios. Y entonces eso te va a ayudar a poder entender que no tenemos que pelear directamente con la persona, ni ser agresivo ni vengativo, porque usted nunca va a poderse vengar del enemigo. Y le voy a contar esta anécdota. Yo tuve en la otra iglesia un pastor, cuando era pastor, un recién convertido que era juez. Y me llama porque tenía una causa evaluativa y estaba a cuarto cerrado, donde él le presentaron el criminal que mató, o sea, el acusado había matado a su esposa y se lo presentaron a él para tomar la sentencia, dictarle sentencia, juzgarlo y dictar sentencia. Y entonces me dice, te estoy llamando porque me ha dicho algo que me llama mucho la atención. Y es que él escuchaba una voz que le decía que matara a la esposa y que después se matara a él. Y sostiene eso hasta el final. Y yo mismo lo cuestioné y volvió y me repitió lo mismo de la misma manera. Y me dice, te estoy llamando porque verdaderamente sé que me está hablando verdad. Digo, como quiera, está mal, pero sé que me está hablando verdad. O sea, él como juez se dio cuenta que el tipo estaba hablando verdad. Recién convertido el juez. Y claro, ese es el mismo Satanás que opera en él, que le produjo ese pensamiento para que lo hiciera. ¿Y sabes qué? Nunca vas a poder castigar lo que está dentro, a menos que él se arrepienta y lo eche fuera. Pero obviamente me dice, no, pero es que él va para adentro como quiera. Y yo, bueno, pues tienes que encerrar lo que está operando en él y a él. Y los dos se van para adentro entonces. Eso fue realidad. El demonio que estaba operando dentro. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo, como el juez iba a la cárcel y llevaba la palabra, se encontró con ese mismo que le dictó sentencia. Y vivió una realidad, que la habíamos hablado ya por teléfono. El hombre se arrepintió, lo que estaba operando en él fue libre, y entonces tuvo salvación, aunque tenía una perpetua. ¿Te das cuenta? Y eso es una realidad. O sea, eso es vivencial, cierto y real. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra pelea es contra los seres de oscuridad que mantienen en tinieblas las vidas. Eso es así. Algún día le traigo el juez testimonio aquí para que se gocen con él. Por la falta de entendimiento acerca de lo que es el perdón, muchos individuos creen haber perdonado cuando la realidad no lo han hecho. Aspectos importantes de la relación del perdón, en relación al perdón, debemos conocer y entender son las siguientes. La persona debe reconocer que las heridas causadas por otros han producido en él resentimiento.
amargura y hasta odio. Y todo esto, según Dios, constituye un pecado en su vida. Cuando tú no trabajas una situación, produce una raíz de amargura profunda que te mantiene atado almáticamente al poder de las tinieblas. Aunque digas servir a Dios y aunque digas que amas a Dios, realmente ni sabes amar ni le estás sirviendo a Dios. Porque toda persona que no puede trabajar una raíz de amargura, toda persona que no puede perdonar, toda persona que mantiene odio en su corazón contra algo o alguien, obviamente Dios no está en él. Esa parte almática de su vida está cuartelada por el enemigo. Y el enemigo es dueño de esa vida. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes odio, cuando tú mantienes resentimiento, cuando tú no perdonas, el enemigo no te va a soltar porque él sabe que tú estás violentando y quebrantando la palabra y que por lo tanto él tiene autoridad legal de quedarse en tu alma y es dueño de tu cuerpo. Y no importa que ayune, no importa que ore, no importa que haga lo que haga, él es dueño de tu vida. ¿Y qué pasa? Mucha gente, como dice la pastora, toma Santa Cena con esta condición almática. Es tomar Santa Cena indignamente. ¿Y qué va a pasar? Que la muerte espiritual se acentúa cada vez más en la persona. Y cuando viene a ver, está muerto en vida. Por eso mismo. Y el enemigo está, mire, haciendo fiesta con su vida. Algunas personas creen que tienen derecho a guardar estas cosas porque le causaron daño. Y dicen, no, porque es que fue grande, es que fue una violación, es que fue esto, que fue aquello. Yo quiero decirte algo, que toda persona que no perdone está pecando con algo que se llama egolatría. Le está diciendo a Dios que su dolor, que su corazón, que lo que sucedió en su vida es más grande que el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y eso es egolatría, un pecado garrafal. Por eso hay que perdonar y hay que reconocer que todo lo que pasamos y aún cosas peores, ya Jesús la pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Perdonar no es esforzarse por olvidar lo que pasó. No vaya a confundir una cosa con la otra. Usted se va a recordar, pero usted lo va a tramitar como un perdón. No es negar que lo ofendieron. Usted sabe que lo ofendieron. Usted sabe que fue ofendido, pero usted entiende que tiene que perdonar y usted decide voluntariamente hacerlo. Dejar que el tiempo borre lo ocurrido. Eso es una vil mentira. Todo lo borra el tiempo, como dicen por ahí. No, tiene que trabajarlo, porque eso está guardado allá adentro. Mire esto. Si usted tiene un alimento podrido en la nevera y cada día apesta más y más y más, llega el momento que usted no puede con la peste del alimento podrido. Así mismo es el no perdonarle en la mente y el corazón suyo. Es algo que putrefacto y penetra tan profundo, dice el salmista David, que mientras callé mi pecado, mis huesos envejecían. El pecado de Betsabé. Eso es lo que se refiere el salmista. Y Dios le envió al profeta Natán para que entendiera que el pecado tenía que ser arrepentido de su vida, para que entonces pudiera tener la oportunidad de ser galardonador, de ser perdonado por Dios. Porque todo aquel que no perdona no será perdonado de parte de Dios. Perdonar no es ignorar lo que pasó o ser indiferente hacia ello. No, no, no. Yo tengo que enfrentar la realidad de lo que pasó, tengo que trabajar con el asunto y hacer lo que es correcto. Simplemente disculpar a alguien, no, no. Trabaja con eso en profundidad para que realmente lo puedas bendecir. Decir te perdono sin haber perdonado de corazón es mentirse a él mismo, mentirle a Dios y encuartelarse o esclavizarse o encarcelarse con el enemigo dentro de su ser. Perdonar es algo más profundo. Busquen Mateo 18, 27 al 35 para poderlo visualizar más profundamente. Mateo 18, 27. Lo tengo aquí. Mateo 18, 27. Es una parábola del perdón. Escuche esto.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fue fuerte. Viendo su consiervo lo que pensaba, se entristecieron, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora le explico lo que son los verdugos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Alaba al Rey. De todo corazón. El carácter del reino y la nomenclatura constitucional del reino en el creyente exige demanda de que nosotros voluntariamente perdonemos a nuestros deudores. Aún más, aprendamos a bendecirlos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, entonces Dios toma la rienda del asunto con aquel que nos hizo la poca vergüenza. Y cuando Dios toma la rienda en el asunto, compadre, no se escapa nadie. Porque Dios hace la justicia, llueva, truene o relampaguee. Tiemble la tierra o deje de temblar. Como quiera, Dios lo va a juzgar. Pero no somos nosotros, sino Él. Como quiera. Quiere decir que cuando no perdonamos, limitamos la acción del favor de Dios en nuestra vida. Y entonces al no perdonar, el enemigo toma ventaja de nuestra vida y es quien te corre tu vida espiritual. Y es algo que el cristiano tiene que practicar mucho, porque esa pruebita usted no se puede colgar. Usted tiene que pasarla con A. Porque si no, el que va a tomar ventaja en su vida es el enemigo. Y créanme que usted no va a tener nunca jamás paz, porque no está haciendo lo que dice la palabra que hay que hacer. Y cuando quebrantamos o violentamos la palabra, somos destruidos por las tinieblas. Así que perdonar es algo más profundo de lo que normalmente la gente piensa. Es perdonar o cancelar la deuda pendiente. Es soltar la persona que le causó daño. Mientras usted aguanta a la persona porque no perdona, quien está siendo presa de esa persona es usted mismo. No es la persona, porque él sigue haciendo lo que estaba haciendo y quizás dañando a otras personas. Pero usted se empata con las tinieblas porque tiene un deseo intrínseco profundo de venganza contra algo. Y ese deseo profundo e intrínseco de venganza lo ata a las tinieblas. Y al atarlo a las tinieblas, su personalidad se fragmenta, siempre anda con andamiajes de culpa, de ansiedades, de miedo, de frustraciones, de depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de esa parte almática suya de ser dueño. Y él hace como él le dé la gana. Porque usted se lo ha permitido, porque no ha hecho lo que dice la palabra que hay que hacer. Quiere decir que cuando usted perdona, usted libera a esa persona de su ser interior y del evento que lo marcó y recibe entonces una sanidad almática porque entra el Espíritu Santo a tomar lugar en esa parte de su alma que anteriormente no había podido tomar lugar por la falta de perdón. Entonces, cuando eso entra almáticamente a su ser interior, usted empieza a entrar en paz, en gozo. Duerme bien, despierta bien, renueva sus fuerzas, se siente renovado totalmente y empieza a escuchar la voz de Dios clarito a su ser. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque ser perdonador es ser como Cristo.
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él lo dice en su palabra. Así que tomar la decisión de perdonar es un acto de pura voluntad. Dios no le tuerce el brazo a nadie. Dios le dice el resultado que usted tiene de no perdonar. Y nos enseñó a perdonar porque en la misma cruz del Calvario Él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando. Lo estaban matando. O sea que el Señor, fuera de toda duda, nos enseña y nos llama a perdonar para que seamos galardonadores de su perdón. Amén. Así que perdonar no es una alternativa, es un mandato del Señor. Lo acabamos de leer. El perdón produce liberación de las heridas del pasado. Al no perdonar, el individuo permanece atado al pasado y las personas del pasado, la amargura del pasado, inunda las relaciones del presente y esto nos trae falta de paz y de gozo. El perdón hace que Dios perdone y sane al herido y perdone a los ofensores. Mateo 6:12 lo dice de esta manera y les leo. Mateo 6:12 te dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después dice el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el perdonar es una necesidad en todo creyente. El perdón es un acto de la voluntad, el sentimiento vendrá más tarde. A medida que se perdona a la persona que te hizo daño, Dios va sanando la herida y la sanidad se lleva a cabo en tu ser integralmente. Una vez que se tenga la conciencia de la necesidad de perdonar, debe procederse a ver una lista específica de las situaciones y las personas que te causaron daño. ¿Para qué? Para que no se te escape ninguno. Y tú le pides, Espíritu Santo, muéstrame cuáles son las personas que tengo que perdonar. Y tú coges ese listado, mira, taca, 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 taca. Padre, aquí están, en el nombre de Jesús. Hoy yo le declaro perdón a todas y cada una de estas personas. Y una vez que se tenga esta conciencia de perdonar, entonces usted es libertado y el Espíritu Santo toma lugar en su vida, llenando todas esas áreas existenciales que estaban siendo acuarteladas por el enemigo en su alma. Y entonces empieza a ser sano. Hay que entender qué es la sanidad del alma e identificarse con la obra redentora. Mírelo de esta manera. Jesús conoce nuestras necesidades y se identifica con nuestro dolor. Lo dice Isaías 53, 3-4. Él entiende a la persona que experimenta las heridas. ¿Por qué? Porque él las experimentó, él las pasó. Por lo tanto, las angustias, las soledades, las depresiones, que en Mateo 26, 36-39, se las voy a leer, las pasó también. Miren, Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 39. Les voy a leer rapidito. 36 al 39, mira. Este es cuando Jesús estaba en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y ahora, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere sujetarse a lo del espíritu, a menos que usted voluntariamente lo obligue. Por eso la gente muchas veces no vence, porque el sueño y el cansancio le pesan más que el amor de aquel que lo trajo de las tinieblas a la luz. Y tenemos que vencer ese espíritu de comodidad, de cansancio, de angustia, de depresiones,
sometiéndonos a lo que el Espíritu nos quiere dar, para que podamos vencer las obras de las tinieblas en nosotros. Si no, no las vamos a vencer. El dolor de las relaciones rotas, también hay que trabajarlo. Usted ve en Juan 7, 1 al 5. Juan te lo dice, te lo habla. Mire, te lo voy a leer. Juan 7, 1 al 5. Mira cómo lo dice Juan. Juan 7, 1 al 5. Juan 7, 1 al 5, dice aquí. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Fíjate que nosotros tenemos que hacer el querer como el hacer en nuestra vida para que el cumplimiento de la palabra se cumpla en nuestra vida. Porque la palabra está dada, la autoridad está puesta, las herramientas y las instrucciones están dadas. Somos nosotros las que no las seguimos y por lo tanto nos amarramos a las tinieblas sin darnos cuenta. Por no hacer lo que dice la palabra que hay que hacer. Y cargas y temores, Cristo nos conoce íntimamente. Jesús sufrió todas nuestras enfermedades y dolores. En Isaías 53, usted lo conoce ese versículo. Y Él llevó todas nuestras cargas. Llevó todas nuestras cargas. Y no hubo apariencia bonita en Él para que nadie se copiara, sino que le entendiéramos que verdaderamente lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Número 4, hay que identificarse con las promesas de la sanidad del alma que están en la palabra. Mire, en la Biblia encontramos promesas acerca de la sanidad interior que Dios ofrece a aquellos que necesitan. Por ejemplo, está Isaías 53, 5. Wanda, búscame Isaías 53, 5. Y Isaías 53, 5, lo tengo aquí. ¿Lo tiene ahí? Molido, eso es. O sea que hay una promesa donde vemos que cuando, fíjese, y le voy a traer esto porque mucha gente no entiende cuando dice llaga. Llaga es que se volvió una bola de carne. Cuando usted traduce del hebreo al original, llaga es una bola de carne. Quiere decir que se rompieron todos los tendones y se unieron y se hizo una bola. O sea, destruir un cuerpo a esa magnitud es algo fuerte. ¿Para qué Él lo permitió? Para que pudiéramos entender que el amor de Dios en nuestra vida no tiene límite. Para que pudiéramos entender que el amor que Él expresó a través de esa muerte y muerte de cruz fue tan grande que no hay ninguna situación semejante que tú y yo pudiéramos pasar que fuera más grande que lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El entendimiento de esta verdad, de lo que es una llaga, porque es que nunca explican lo que es una llaga. Una llaga es una bola. ¿Usted ha visto una carne molida? Así, es una llaga. En la traducción del hebreo al original, es una llaga. Un cuerpo así, molido. Entonces, cuando usted piensa eso, dice, pues, ven acá, pero ¿quién soy yo para no perdonar? Si a mí lo que me han hecho es nada delante de Él. Y usted se enfrenta a una realidad donde usted dice, yo tengo que trabajar con esto, pero de raíz de corazón que lo quiero hacer ya. Y al entrar en esa profundidad, usted se da cuenta que la necesidad de hacerlo es tangencialmente necesaria para su vida. Porque se trata de la salvación, no se trata de cualquier cosa. Así que hay unos pasos a seguir para la sanidad del alma que yo quiero dárselos para que usted empiece a trabajar con ellos. Lo primero es reconocer la necesidad de ser sano.
Confesar todo pecado no confesado en relación con las experiencias dolorosas del pasado. Reconociendo su falta de perdón hacia aquellos que le han hecho daño y herido. Arrepintiéndose por guardar el pecado en su corazón por tantos años. ¿Por qué? Porque muchas veces, no, ya yo procesé eso, pero no, realmente no lo has procesado, lo tienes guardado dentro de tu ser y lo estás manifestando a tus seres queridos, a tus familiares, sin darte cuenta. Y estás viviendo una vida deprimida, de angustia mental y tormentos mentales, de preocupaciones y miedos, porque no te has dado cuenta que has guardado ese pecado por demasiados años. Y a veces por la misma falta de perdón con el ser humano que tienes al lado. Y el pueblo duerme con esa realidad. Y quien es el dueño de su alma es el enemigo. Son las personas entonces que están con eso, los murmuradores de la iglesia. Que se pasan criticando esto, aquello y lo otro, y nunca entienden la oportunidad que tiene la palabra de entrar y sanarlo. Son las personas que hablan del prójimo, son las personas que condenan todo lo que ven, son las personas que viven en crítica continua. ¿Por qué? Porque no están sanos y su personalidad está fragmentada porque ellos mismos lo han permitido. Porque Dios te ha dicho en las instrucciones a través de su palabra cómo vivir una vida de paz, de gozo, de sabiduría, de autoridad y de poder. Que des frutos del Espíritu, de que el Espíritu Santo habita en ti. Son las personas que se pasan cada vez que ocurre un evento, ya se lo dije. ¿Lo ves? Ahí está, mira lo que yo le dije. Esa es la persona que está fragmentada. Esa es la persona que está enferma. Y que duerme en el Espíritu. Pero la iglesia viene ¿a qué? A sanar los heridos. A vendar a los quebrantados de corazón. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios lo haga. Nadie puede hacer lo que a ti te toca hacer. Tú tienes que abrir tu corazón para que Dios penetre en la profundidad de tu ser, trabaje con ese pasado y sea saneado en el presente. El único que lo puede hacer es Él. Más nadie. Y tú tienes que permitírselo para que puedas mejorar. Porque si no, tu conducta va a ser retrógrada, va a ser alejada de Dios y va a estar, esta iglesia me gusta, esta no me gusta, esta me gusta, esta no me gusta, esta no me gusta, esta no me gusta. Esa predicación está muy fuerte, no me gusta aquella. El entretenimiento me gusta, pues está chévere. Ahí estoy, ahí estoy. Cuando venga Cristo y nos busque, ¿dónde vas a estar? ¿El entretenimiento te va a salvar o un corazón limpio delante de Él? Eso es lo que la gente tiene que buscar, hermano. Pero eso no se predica en las iglesias. No se predica, ¿sabes por qué? Porque eso no le gusta a la gente. Jesús no vino a pasarte la mano al pecado. Jesús no vino a decirte, ay, qué lindo, qué bien te ves, qué chévere te queda ese recorte, qué lindo te ves, qué colorcito chulo. No, no. Él vino a denunciarte su verdad para que tú tengas salvación y vida eterna juntamente con Él. A eso vino Jesús. Y nosotros tenemos que buscar esa verdad en nuestra vida para que obtengamos esa bendición de vida eterna. Si no, ¿para qué vamos a vivir aquí? Si esta vida es mucho más que lo que estamos viviendo. Este es el crisol para subir en ascensión a la eternidad. Pero si no pasamos esto correctamente y nos dedicamos a perder el tiempo en cosas superfluas que aquí se quedarán, porque en nada nos vamos a llevar de lo que hay aquí, entonces hemos perdido el tiempo en nuestra vida. Y es bueno que vivamos teniendo lo que tenemos que tener. Y es necesario vivir bien y tener nuestras cosas. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero eso no puede ser lo primero en nuestra vida. Y tenemos que aprender que hay algo más grande que todo lo que tenemos aquí. Y es la eternidad juntamente con Él de miles de años. Y hay que visualizar esto con la realidad para que nuestro perdón sea procesado correctamente. Así que decida perdonar a todas aquellas personas que le han rechazado, que le han herido. Exprese su perdón de una forma verbal a cada una de las personas si están vivas. Y si no están vivas, lo puede expresar aquí mismo, porque ahorita lo vamos a hacer, para que se liberte de esa carga emocional que por tanto tiempo usted ha sido atado. Debe confesar que las personas y liberarlos en el nombre de Jesús. O sea, debe decir el nombre de las personas y debe liberarlos en el nombre de Jesús. Muchas veces tiene que perdonarse a sí mismo, porque vive en un complejo de culpa, de errores del pasado, y usted cree que no tiene derecho a ser feliz ni libre por los errores del pasado. Eso es una mentira. Usted no importa lo que haya hecho, porque si al criminal Dios lo perdonó, ¿cómo no lo va a perdonar usted? ¿Cómo no lo va a perdonar? Dios perdonó hasta el criminal. Cuando habló en la cruz del Calvario había un criminal allí. ¿Y qué le dijo el criminal? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y me dice, ciertamente hoy
estarás conmigo en el reino de los cielos. O sea que lo perdonó porque vio a través de la palabra un hecho sustantivo de arrepentimiento que fue tomado para bien allí en la cruz del Calvario. Cuanto más nosotros que le buscamos en espíritu y en verdad. Fíjese que las palabras de ese criminal honraron al Señor, de tal manera que en ese preciso momento le otorgó el perdón y le aseguró la salvación. La gente está en la iglesia dormida y no hay un arrepentimiento genuino. Vienen a buscar la falta de los otros en lugar de buscar la bendición de Dios. Vienen a la crítica y a la murmuración en lugar de entrar en la profundidad de su ser interior para introyectarse en el Espíritu Santo. Lo que vienen es a ver lo que mira la carne, a ver la crítica y la murmuración. El hombre tiene que decidirse entrar en la profundidad de lo que Dios quiera que tú hagas. Porque se trata de tu salvación, se trata de tu sanidad, se trata de tu autoridad. Se trata de ser luz en medio de las tinieblas. Necesariamente tenemos que hacerlo. Así que cuando usted decide hacer esto, usted va a permitir que la sangre de Jesús y su presencia traigan sanidad en ese corazón quebrantado, a las emociones fragmentadas y a los recuerdos dolorosos que cada persona le hizo en la vida de su pasado. Y tiene que entender que este amor mostrado en Juan 3:16, que todo el mundo conoce, que dice, y como tal amó Dios al mundo, que envió al unigénito para que en todo el que él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Fíjese que cuando él te está hablando eso, te está diciendo, yo lo envié para traerte sanidad a tu vida, lo envié para recibieras libertad, lo envié para que entendieras el amor grande que yo he depositado en virtud y en bendición de tu vida. Si tan solo confesaras en tu corazón, por tu boca, creyéndolo en tu corazón, os será concedido. Romanos 8:3. O sea, que nos está diciendo que si nosotros tomamos la acción dinámica y activa de cumplir con esta palabra, vamos a tener la aceptación de su perdón y como tal nos vamos a reconciliar con él y las áreas oscuras almáticas de nuestro pasado van a desaparecer y se van a convertir en luz del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, y únicamente entonces, hablaremos como Él, escucharemos como Él, veremos como Él, pensaremos como Él y amaremos como Él nos ama. ¿Por qué? Porque nuestra vida almáticamente está en luz. Y al estar en luz, Él es el que opera full blast. ¿Me entienden el término? Completo en nosotros. Sin verja, sin angulaciones ni dobleces. Como dice la palabra. Los dobleces son falsedades. La persona que tiene doblez es una persona falsa, que opera bajo un manto supuestamente de la verdad, pero realmente es falso. ¿Por qué? Porque no confiesa todos sus pecados, sino confiesa los que quiere, y en Dios no hay dos formas, hay una sola forma, la correcta, la completa, la de honestidad, la de transparencia, la donde no hay dobleces ni arruga, como dice Apocalipsis. Y el pueblo tiene que ser de una sola manera, vertical, como es Dios. No puede ser de otra. Ay, porque no voy a hacer esto porque esto me da vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Vergüenza. Vergüenza. Vergüenza te debería de ser no honesto. Eso debería dar vergüenza. Porque esto se trata de tu salvación. Esto no es una receta que tú compras un medicamento, te curaste y se acabó. Se trata de lo que tú decidas trabajar en tu vida contigo mismo. Se trata de tu destino final, pero fíjense esto es una responsabilidad aún mayor que la de uno mismo. Cuando tú eres padre de familia o madre de familia, o tienes hijos, o estás bajo un vínculo de autoridad, todo lo que tú hagas va a ser representado en esas vidas que están bajo la autoridad tuya y tu responsabilidad con esas vidas directamente está ligada a ti. Así es esto, hermano. Por eso nosotros tenemos que procurar ser luz en medio de las tinieblas en todo momento. No algunas veces, no cuando yo crea, no cuando a mí me parece. No. Es en todo momento. Porque si tú eres de una sola pieza,
tú eres de una sola pieza, no importa donde te pongan la pieza. Si es stainless steel, ya tú sabes que aunque esté sucio, lleno de tierra, es stainless steel. Y tú le pegas el imán y el imán no se pega, porque es stainless steel. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser así? Porque le hemos permitido al enemigo que nuestra mente esté fragmentada. Porque le hemos permitido al enemigo que sea dueño de nuestra alma en ciertas áreas de nuestra vida. Pero somos nosotros los responsables. No hay manera de que tú decidas hacer lo correcto y te mantengas en lo correcto, de que tú vuelvas a contaminarte con lo incorrecto. Y aún más, Él abre la puerta porque si te equivocara, tenéis abogados que interceden en favor de nosotros y te perdonan. Pero no hay manera de que vuelvas atrás. Por eso yo siempre le digo, cuando la persona se convierte de verdad, jamás retrocede. Y se atreve a hacer una oración y dice, jamás volveré atrás. Y antes de volver atrás, llévame contigo. Prefiero estar muerto a esta vida y estar con Él que estar vivo y muerto aquí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ha entendido el plan redentor excelente que Dios ha hecho para su vida a través de Jesús. Y eso está por encima de todo. Cuando tú tienes esa verdad absoluta intrínsecamente en una sola pieza, en tu ser almático completo, no hay forma de que tú eches para atrás lo que tú has ganado. No la hay. No la hay. No existe. Todo lo demás es mentira. Y la mentira hay que echarla fuera en el nombre de Jesús. Cuando usted se convierta a Cristo genuinamente, usted no tiene más que una sola cosa, a Cristo. Y no es que no atienda a su casa, no es que no trabaje, no es que no cumpla con sus deberes terrenales, los tiene que cumplir. Pero ¿sabes qué? Los vas a cumplir con excelencia. Porque el que está en ti te va a permitir cumplirlo con excelencia. Porque el que está en ti es excelente. Y no hay forma de que haya equivocación. Y si te equivocaras, hay abogado que intercede por ti delante del Padre. Te arrepientes y vuelve y canaliza. Es la forma. Así que hay que buscar expresar el perdón y restaurar las relaciones rotas. Hay que restaurarlas. Hay que mantener alerta para no aceptar más mentira y engaño de parte del enemigo. Usted tiene que estar tajantemente dispuesto a batallar con la mentira. Usted tiene que estar tajantemente dispuesto a relacionarse con lo que se había perdido y llevarle el perdón. Porque eso es reconciliador y necesario. Así que viva en el perdón hacia los demás, porque es necesario que ellos reciban ese perdón. Y usted le da el perdón si lo recibieron bien y si no, te lo da también. No se preocupe si él lo recibe o no lo recibe. Usted se lo da. Su deber con Dios lo obliga a llevarlo ahí. Si lo recibe, no se preocupe. Ah, que yo le pedí perdón y mira cómo me trató. No, pues entonces no lo estás perdonando. No lo estás perdonando, porque lo estás acusando. Y tienes que darte cuenta que estás hablando con las tinieblas, no estás hablando con Dios, ni con el Espíritu Santo que opera en ella. Por lo tanto, no puedes esperar una respuesta gratificante a tu vida. ¿O tú crees que a Jesús le agradó morir en la cruz del Calvario, que fue gratificante que lo volvieran una bola de carne? Claro que no, pero Él lo hizo porque Él prefirió obedecer al Padre. Y no le importó lo propio ni siendo rey, fue allí y murió y entregó su vida por cada uno de nosotros. Para que en todo el que creyese tuviera vida eterna. Eso es amor. ¿Qué tal si decidimos perdonar lo que nos falte de perdonar en la vida? Para que eso tome lugar en la vida de nosotros y seamos libertados, seamos sanados, seamos restaurados, seamos formados a imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y que le otorgamos ese perdón de verdad. Mire, y es importante que usted lo diga con su boca. ¿Por qué? Porque cuando usted lo dice con su boca, las tinieblas que no pueden saber lo que usted piensa, entonces lo escuchan y tienen que retroceder de su vida. Tienen que retroceder obligatoriamente. Nos ponemos en pie, vamos a adoración a tomar lugar. Amantísimo Dios y Padre Celestial,
En esta noche, Señor, hemos venido a ti, entendiendo y sabiendo que necesitamos ser libres, Señor, y que solamente tú puedes entrar al pasado de nuestra vida, penetrar aquellos momentos dolorosos que nos produjeron tanto daño. Entrar ahí, Señor, y tomar cautivo, en plena cautividad, de nuestro ser almático para libertarnos. Libertarnos porque hoy, Señor, hemos decidido entregarte aquello que no habíamos podido entregarte. Aquello que no era duro decirlo, aquello que nos daba miedo pensarlo, aquello que nos mantuvo atados de un pasado para que nadie conociera lo que había sucedido. Aquello que en nuestra profundidad de nuestro ser me conmovió tanto que no me atrevía ni siquiera a mencionarlo. Hoy, Señor, abro mis manos en señal de entrega a ti. Haga con sus manos así. Y te entrego, Señor, este evento doloroso de mi vida, este evento que me frustró, este evento que me deprimió, este evento que causó ansiedades, este evento que me robó la paz, este evento que me hizo la vida de cuadritos, este evento que me trituró el hígado, como tú lo quieras llamar. Díselo ahí y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te entrego. Menciona a las personas ahí. Menciónala usted bajito ahí, bajito, porque eso es entre Dios, usted y el enemigo. Oh Señor, escúchalos, Padre, porque son tus hijos. Escúchalos, Padre. Eleva las cargas, Señor. Ah, sí, Señor. Gracias, Señor. Ahora diga, Señor, aquí están. Ahora, Señor, yo declaro desde lo más profundo de mi ser que yo perdono a todas y cada uno de ellos, incluyendo los eventos. Desde lo más profundo de mi ser me liberto. En tus manos lo pongo. Y yo sé, Señor, como dice tu palabra, mía es la venganza, mía es la justicia, y tú pagarás. Así que en tus manos están, para que tú, que haces el querer como el hacer, hagas lo que tengas que hacer. Y mi vida, Señor, se torne completamente a ti, sin mancha, sin arruga, sin dobleces, sin mentira, donde ya no hay más pecados ocultos en mi vida que me habían sentenciado a vivir una vida de esclavitud del pecado, de la mentira, del engaño, de las ansiedades, de las depresiones, de las frustraciones y de todas las emociones negativas que me produjeron en mi vida. Hoy yo recibo la paz libertadora de tu perdón, porque ahora sé que soy galardonador de tu perdón para gloria de tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso al Rey. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Recogemos las ofrendas. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Espíritu Santo, revélame Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro,
eres santo. Gloria a Dios, aleluya. Si es para el Señor, déselo fuerte de todo corazón, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y todo este manjar que hemos recibido es para nuestro crecimiento y para ponerlo por acción, no para que este conocimiento que hemos adquirido se quede ahí grabado y ya, no, sino que lo que aprendimos aquí lo llevemos a más adelante, porque hay muchas almas que necesitan de esta palabra. Pues tiendan sus manos hasta aquí al frente. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra vertida. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Señor, tu palabra dice, Señor, que ofrendemos con gratitud, Señor. Oh, Señor Padre, y aún tú dices, Señor Jesucristo, que si tenemos alguna falta, Señor, antes de ofrendar, Padre amado, te pidamos perdón para que esta ofrenda, Señor, sea de tu agrado, Padre amado. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo al dador alegre. Señor, que todo aquel que pudo dar, Señor, tú lo bendiga, y aún aquel que no ha podido dar, Señor, tú le suplas, Señor, para que también pueda dar para la expansión de tu reino. Y todo esto yo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Juan David. Vamos entonces, ¿hay alguna duda, pregunta? Estamos claros, ¿verdad? ¿Les gustó? Pues vamos a orar para despedirnos. Mañana estoy de las 6 de la mañana aquí todo el día hasta las 6 de la tarde. Aquellos que quieran venir a orar, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo y vamos a traer palabras reflexivas. Yo mañana empiezo a las 6 de la mañana, después el pastor Aguanda estará otro rato y así sucesivamente cada hermano del líder de ministerio estará trayendo un mensaje. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Hoy nos comprometemos a que esta palabra la vamos a poner por obra en nuestra vida y declaramos, Señor, que será nuestro norte, porque si alguna razón y motivo hemos de tener para vivir en la tierra, es para glorificar tu nombre, porque ciertamente vivimos en la esperanza de que algún día tú nos servirás la Santa Cena directamente a la mesa, como dices en el libro de Apocalipsis. Hoy, Señor, declaramos que hubiéramos desmayado si no hubiéramos creído que recibiremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hoy la hemos recibido, Señor. Yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo continúe con la revelación de tu palabra hoy aquí. De tal manera, Señor, que seamos aumentados en conocimiento, en autoridad y en poder, y que la usemos para glorificar tu santo y bendito nombre en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Adoraos al Señor y saludaos unos a los otros. Hasta mañana. Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Te adoro. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres